viene a introducirse en este debate y discusión que tenemos últimamente sobre aspectos básicos de trabajo por la dignidad humana, ¿no? Porque las personas tengan al menos una vida digna, ¿no? Sobre todo en territorios como el nuestro, en Canarias, donde tenemos un nivel de paro excesivamente alto, dramáticamente alto para nuestra población, y que además parece que los partidos políticos o los políticos que están a cargo de las instituciones autonómicas y nacionales canarias parecen ver cada vez con más comodidad esto de que la tercera parte de la población canaria esté en paro, que la tercera parte de la población canaria esté bajo el umbral de la pobreza. Parece que no es una situación dramática para nuestros políticos. A mí, cada vez que lo pienso un poco, me horroriza pensar que hablamos de que una de cada 3 personas no tiene lo mínimo para subsistir dignamente. Pero es que además más de 50.000 familias en Canarias no tienen ningún tipo de ingreso. Es una cuestión que es para pensar, ¿no? Pensar con mucho... A mí por lo menos me parece que es absolutamente dramático y que tenemos que buscar alguna manera de plantear estos temas. Es un debate, yo creo que es apasionante el debate que se está realizando, porque se introducen aquí elementos de la discusión clásica en la izquierda, ¿no? Si es el trabajo el que te da derecho a tener un salario, si no es el trabajo, sino el hecho de ser ciudadano, el que debe permitirte tener ingresos mínimos que te permitan una vida digna. Todo este debate que es el debate que está en torno a esas propuestas que se hacen de renta básica, de renta mínima garantizada, o bien de trabajo garantizado, que es el debate que introduce hoy, que ha introducido desde hace algún tiempo, pero que hoy nos trae aquí Eduardo Garzón. Yo no quiero alargarme mucho, sino simplemente presentar a Eduardo. Eduardo es economista, es militante comunista desde hace 10 años, lo cual para algunos no, pero para él es bastante tiempo por la edad que tiene. Y además es miembro del Consejo Científico de APAC, por lo tanto es un economista versado en estos temas y que nos puede ayudar a seguir profundizando en este debate, que es fundamental, más en situaciones como las que vivimos en Canarias. Gracias por la presentación y también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar hoy aquí. Muchísimas gracias también a la organización por permitirme y por invitarme a participar en un acto como este, en una ciudad en la cual no había estado nunca, ¿no? Y además, he tenido la oportunidad de visitar alguna parte y tengo que decir que me acabo de dar cuenta de que el sol ya me ha quemado, a pesar de ser malagueño, ¿no? Y me decían antes que si estaba acostumbrado, creo que el sol de aquí no pega de la misma forma que el de Málaga, ¿no? Y por eso para mí es un placer además venir a una ciudad como esta como se acaba de decir, a introducir un debate muy interesante y sobre todo muy necesario, ¿no? Porque vivimos una situación de emergencia social y económica y aquí tenemos que estar todos los ciudadanos que podamos y que tenemos alternativas y posibilidades para solucionar o para ayudar a solucionar estos problemas y compartirlos con todo el mundo para efectivamente ver de qué forma lo podríamos acabar implementando, ¿no? La propuesta de la que os voy a hablar, en realidad, no la inventé yo, no la introduje yo, sino que se viene teorizando y desarrollando desde los años 60, por aquella época, fundamentalmente por economistas estadounidenses, ¿no? Y si la tuviéramos que definir de una forma muy sencilla y muy breve, lo haríamos de la siguiente forma. El trabajo garantizado es y significa que el sector público tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo a toda aquella persona que no lo haya podido conseguir. Así de sencillo, no es ni más ni menos que eso, y es mucho más que eso al mismo tiempo. Cuando se habla de una cosa así que suena tan ambiciosa y tan difícil de llegar a realizar,
en realidad siempre saltan alarmas en torno a dos cuestiones muy importantes. La primera es, ¿de dónde vamos a sacar todo el dinero necesario y suficiente para emplear a tantas personas? Sobre todo si hablamos de una economía como la española, en la cual hay registrado más de 5 millones de desempleados. ¿De dónde sacamos el dinero? Esa es la primera cuestión que todo el mundo le viene a la mente cuando se le habla de trabajo garantizado, que como veis no es ni más ni menos que alcanzar el pleno empleo. No de la noche a la mañana, como intentaré explicar ahora, pero efectivamente esa es la primera cuestión. ¿Cuál es la segunda? La segunda es, oye, ¿de verdad hay tanto trabajo para realizar? ¿De verdad necesitamos que se realicen tantas actividades para poner a tanta gente a realizarlas? Es decir, ¿en qué empleamos a más de 5 millones de desempleados? Esa es la segunda pregunta que siempre le asalta a uno normalmente cuando escucha la propuesta de trabajo garantizado. Bueno, con las dos preguntas, con las dos cuestiones, tenemos que acercarnos a ella y responderla de una forma muy particular, y es aproximándonos al problema de otra forma. Si hoy día nos aproximamos a los problemas con gafas de sol, lo que tenemos que hacer es quitarnos esas gafas de sol y ponernos unas de ver. Y así interpretaremos la realidad de forma diferente y al mismo tiempo podremos darle respuesta también de forma diferente. Me explico. Cuando se nos habla, cuando se nos pregunta ¿de dónde sacamos el dinero? Lo primero que hay que hacer es decir, un momento, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero exactamente? Porque lo que necesitamos en teoría es dinero, ¿no? Para emplear a gente. Pues oye, el dinero es un invento del ser humano para facilitar las transacciones económicas que se producen en una sociedad. Es un invento social, es decir, lo ha creado el ser humano y por lo tanto un invento como igual podría ser los números. ¿Cómo se nos puede decir que faltan números? ¿Cómo se nos puede decir que falta dinero? Es decir, el ser humano crea las monedas, los billetes y las anotaciones electrónicas en las cuentas bancarias. De hecho, fijaos, el 97% de todo el dinero que existe, es decir, la inmensa mayoría, es en forma de anotaciones electrónicas. No son monedas y billetes. Eso es una minoría, sino que la inmensa mayoría del dinero que hoy existe son anotaciones electrónicas, son numeritos en cuentas bancarias de familias, de empresas, de estados y de organizaciones internacionales. Entonces, ¿cómo hoy día se crea el dinero? En realidad, el dinero se crea tecleando en un teclado, porque al fin y al cabo se trata de teclear para aumentar numeritos en una cuenta bancaria determinada o teclear para restar numeritos en una cuenta bancaria determinada. Eso es lo que es crear el dinero. Y por lo tanto, cuando nos digan, oye, ¿y de dónde sacamos el dinero para emplear a tanta gente? Lo primero que hay que decirle, mientras nos quede un solo dedo en una mano, seremos capaces de crear todo el dinero que sea necesario, porque consiste en teclear y por lo tanto esa limitación no existirá. Existen limitaciones de otro tipo a la hora de crear el dinero, sobre todo crear el dinero para emplear a personas y darles un puesto de trabajo. ¿Cuáles son estas limitaciones? No son las que nos cuentan siempre, esas de no podemos sobrepasar el 3% del déficit o no podemos superar el 60% de la deuda pública. Todo eso no tiene ningún rigor científico. Todo eso son indicadores y, digámoslo claramente, inventados. Lo importante es mirar otras cosas, no numeritos que son lo que son esos indicadores. Es decir, la primera limitación de crear dinero para generar puestos de trabajo es que efectivamente necesita trabajadores personas que quieran trabajar. Eso obviamente es una limitación. La segunda es que necesita que tengan los conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades que se le encomienden. La tercera es que necesita recursos naturales, medios, herramientas e instrumentos para poner a trabajar a todas estas personas que quieran hacerlo. Y el cuarto inconveniente es el más conocido de todos, seguro que lo habéis escuchado hablar, que es el de se genera inflación o se crea inflación, aumenta la inflación. Esto quiere decir que si, es lo que nos dicen, si introduces demasiado dinero en la economía, puede ocurrir, o no, lo que te dicen es que ocurrirá seguro que aumente los precios de los bienes y servicios.
Es decir, que los precios de los productos que compramos aumenten. Y eso desequilibra la economía y entonces ya todo se va al traste. Bueno, pues lo que hay que decir es, eso puede ocurrir, pero hasta que no ocurra, crearemos el dinero necesario para efectivamente crear tantos puestos de trabajo como se nos ocurran. Digo esto porque efectivamente no es una limitación el hecho de crear dinero, sino que la limitación es, en todo caso, ver si la economía se te está desestabilizando y en ese caso, pues entonces parar y dar marcha atrás y decir, bueno, pues lo que hacemos efectivamente ahora es retroceder, nos hemos pasado, pero no hay que mirar un 60% de deuda pública ni un 3% de déficit público, eso es absurdo, no hay que mirar numeritos en papel. Lo que hay que mirar es la economía de verdad cómo está funcionando y mientras tú estés creando puestos de trabajo y la cosa no vaya mal, seguirás haciéndolo. ¿Qué ocurre con todo esto? Que efectivamente es lo que nos dicen los teóricos del trabajo garantizado, porque fundamentalmente viven en economías que tienen su propia moneda, es decir, que pueden crear su propio dinero. Por ejemplo, Estados Unidos crea su propio dólar estadounidense. ¿Y qué ocurre en una economía como la actual, que es la española? Que no tenemos nuestra propia moneda, sino que la controla un Banco Central Europeo que además subyace en él una teoría económica neoliberal que en absoluto está a favor de crear dinero para crear puestos de trabajo. Bueno, pues efectivamente es un problema a la hora de implantar un trabajo garantizado tal y como nos lo cuentan. Pero fijaos, tampoco es un inconveniente. Es decir, se puede encontrar un atajo para llegar al trabajo garantizado, para aplicarlo sin necesidad de crear dinero. Porque, de nuevo, nos quitamos las gafas de sol y nos ponemos las de ver para efectivamente comprobar que hoy día nos gastamos una cantidad inconmensurable de dinero público en intentar solucionar los problemas del desempleo. Fijaos, o intentar pensar en todo el dinero que nos gastamos actualmente, por ejemplo, en prestaciones de desempleo, subsidios de desempleo, que son al fin y al cabo renta, ingresos que se le concede a los parados para ver si logran encontrar un empleo. También formación a desempleados para que tengan mejores cualidades y mejor cualificación y puedan también encontrar un puesto de trabajo. E incluso también hablamos de darle renta a personas que no tienen ningún tipo de ingreso porque no trabajan y no tienen ningún tipo de ingreso, ningún tipo de renta y por lo tanto intentar paliar esa situación. Fijaos que hoy día ya nos gastamos muchísimo dinero público en todo esto, que si tuviéramos un trabajo garantizado, es decir, a todo el mundo trabajando, es dinero que no nos tendríamos que gastar, en su inmensa mayoría nos lo ahorraríamos. Y todo eso es algo de, bueno, hoy día nos gastamos todo este dinero, pero en realidad, si tuviéramos un trabajo garantizado, ese coste ya no lo tendríamos que sumar. Y además pensad en otra cosa, imaginaos una sociedad de pleno empleo, en la cual la gente, todo el mundo tiene garantizado un ingreso y por lo tanto hay mayor armonía social, mayor paz social. ¿Qué ocurriría? Pues efectivamente que la gente se vería menos empujada a la delincuencia, a robar, menos empujada a las drogas, se vería menos afectada por enfermedades psicológicas que sufren muchas personas cuando están mucho tiempo en el desempleo, y todo eso al fin y al cabo es también dinero público que acabamos gastándonos para solucionar los problemas del desempleo. Pensad solo en el gasto que supone el sistema penitenciario simplemente para intentar solucionar problemas que en buena parte derivan del desempleo. Es mucho dinero que ya gastamos hoy día para solucionar estos problemas o intentarlo, pero si no tuviéramos el problema del desempleo, porque todo el mundo estaría trabajando, ya es un dinero que no nos tendríamos que gastar de más. Y además pensar en que hoy día, y hay que decirlo y que no se nos olvide y hay que recordarlo por mucho que luego nos digan otra cosa diferente, que demonios, vivimos en el siglo XXI, tenemos desarrolladas unas capacidades tecnológicas impresionantes, la ciencia nos ha dado innovaciones y adelantos que no nos podíamos ni imaginar hace 30 años. Los robots trabajan para nosotros en determinadas actividades, somos capaces de curar enfermedades que hace tiempo jamás podíamos imaginar que las podíamos curar. Incluso somos capaces de llevar un robot a Marte, de poder viajar a la Luna, cuando somos una especie animal en un planeta irrisorio comparado con todo el universo. Después de todos estos adelantos tecnológicos, de todas estas capacidades que tenemos
¿De verdad nos tenemos que creer que cada vez tenemos que trabajar más y cobrar menos aquellas personas que pueden trabajar? Aquí hay gato encerrado, está clarísimo. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuál es la causa? Que vivimos en una sociedad organizada, la economía, en torno a un sistema económico capitalista que lo que hace es generar mucha renta y mucha riqueza, pero acumularla en pocas manos y hacer que el resto de la población no tenga tanto beneficio de ello. Incluso genera bolsas de pobreza y mucha desigualdad. Lo que se trata, por lo tanto, es de entender que, demonios, que dinero hay y mucho, que somos sociedades muy ricas. Somos sociedades muy ricas, no somos sociedades de hace 50 años, ni de hace 100 años, que somos sociedades de economías muy ricas. Pero ¿qué ocurre? Que el dinero no lo cogen, no lo absorben, no lo recaudan las arcas públicas. Ahí está el verdadero problema. Es decir, se concentra el dinero en pocas manos y esas pocas manos lo que hacen es no pagar los impuestos que deberían, según la legislación, sino que utilizan mecanismos, artimañas financieras y fiscales para evadir impuestos. Es decir, lo que se trata, teniendo en cuenta lo que os decía, de que ya nos ahorraríamos mucho dinero, en vez de combatir los problemas del desempleo, eliminando el desempleo, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que se podría recaudar una barbaridad de dinero público si hubiera voluntad política de efectivamente las grandes fortunas y las grandes empresas pagaran los impuestos correspondientes. Quedaos con un dato porque luego voy a hacer una comparación. Los técnicos del Ministerio de Hacienda dicen que realizando una serie de medidas de reforma fiscal se podrían recaudar en torno a 6,3% del PIB español. 6,3% del PIB español cada año. Sería dinero público que entraría en las arcas públicas para efectivamente luego poder desarrollar políticas de gasto público como por ejemplo el trabajo garantizado. Muy bien, esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, que técnicamente ¿qué dinero hay? Por supuesto que dinero hay, el problema vendrá por otro lado. La segunda cuestión era, oye, ¿y qué empleamos a tanta gente? Hay muchísima gente desempleada, pero a lo mejor no hay tanto trabajo que hacer en nuestras sociedades. De nuevo hay que quitarse las gafas de sol y ponernos las de ver y acercarnos al problema de otra forma. ¿Por qué? Porque nos dicen, y nos lo dicen hasta la extenuación, que la economía es aquello que te permite producir un bien o servicio y luego venderlo para darle una utilidad a una persona y tú que obtengas un beneficio, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que nos dicen que es la economía. Y hay que decirle, oye, pues sí, eso es economía, pero es una parte de la economía. Hay otra muy importante que te estás dejando fuera. ¿Por qué? Porque la economía... Pues sí, es cierto, si se produce un teléfono móvil y a mí me da utilidad y alguien ha obtenido un beneficio, etcétera, etcétera, pues efectivamente esto es economía. A mí me da utilidad, yo vivo mejor. Pero también es economía, también vivimos mejor si viene alguien y nos cuida a nuestros hijos, o nos cuida a nuestros ancianos o adultos dependientes, o incluso si viene aquí y nos recita una obra de poesía, o si nos canta. O incluso si alguien se pone a cuidar la fauna y la flora, porque al fin y al cabo estaremos respetando un hábitat que fundamentalmente van a recibir nuestros sucesores. Todo eso es economía. ¿Por qué? Porque nos permite que nos dé utilidad a nosotros, al medio ambiente y a las generaciones venideras. Y efectivamente vivimos con ellos mejor y somos más felices, que es, en definitiva, para lo que debería servir la economía y no para eso de producir bienes y servicios como normalmente nos dicen siempre. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la economía es mucho más que todo eso, hay que recordar e insistir y hacer ver que hay muchísimo trabajo que ya se realiza hoy día en nuestras sociedades. Lo que pasa que no se remunera, no se visibiliza, no se dignifica, y me estoy refiriendo fundamentalmente al trabajo de cuidado que se realiza, se lleva a cabo en los hogares y fundamentalmente por mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal y no nos podemos olvidar de ello, pero es que al mismo tiempo también hay muchísimo trabajo hoy día por realizar que nos viene bien a todo el mundo, que nos permitiría vivir mejor, ser más felices. ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo este tipo de actividades? Pues en realidad ya lo sabéis. Queremos y necesitamos, para vivir mejor, que aumenten los servicios públicos de educación.
que aumenten y mejoren los servicios públicos de sanidad. ¿Cuándo se nos puede decir que sobran educadores, que sobran profesores o que sobran profesionales sanitarios? Si son personas que lo que hacen es trabajar por nuestro bien común, por nuestra salud, por nuestra educación, por nuestra cultura. También apoyo psicológico, también apoyo educativo a personas que necesiten un refuerzo educativo. Hablamos también, como bien os decía, de cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado de enfermos, cuidado de adultos dependientes. ¿Cuánto trabajo hay ahí todavía por hacer? Es decir, se realiza hoy día, pero lo que consiste y lo que se trata de hacer con el trabajo garantizado es de visibilizarlo, de remunerarlo, de dignificarlo, de decir, oye, que esto es trabajo y gracias a esto vivimos todos mejor y por lo tanto hay que reconocerlo y hay que remunerarlo y visibilizarlo. Hablamos también de cuidado de la fauna y de la flora, de cuidar los bosques para que llegado el momento no ardan a la mínima. Hablamos también de cuidar los espacios verdes, de cuidar las playas, de rehabilitar edificios para que sean más eficientes energéticamente. Hablamos incluso de reutilización de materiales. Esto es algo que realizan ya las determinadas organizaciones no gubernamentales, pero ellas mismas reconocen que les falta y que necesitarían más fuerza de trabajo, necesitarían más trabajadores. Por ejemplo, la ropa, ¿no? A lo mejor a mí una prenda de vestir ya no me sirve, pero sí a otra persona. Entonces estas organizaciones lo que hacen es contactar, poner en vínculo a la persona que ya no necesita el producto con la persona que sí lo necesita. Eso es economía, nos permite dar mayor utilidad. Es al fin y al cabo lo que nos permite vivir bien, vivir mejor. Y fijaos que ¿por qué no crear más puestos de trabajo en torno a esta serie de actividades que al fin y al cabo redundan en beneficio ecológico, beneficio social, beneficio económico? También reparación de materiales. ¿Cómo es posible que hoy día, si se me estropea el reloj, sea más barato comprarme uno nuevo que llevarlo a reparar? Porque el precio de reparación es superior al de venta. Eso es una abominación en términos energéticos y en términos ecológicos, porque supone que de nuevo haya una persona que tenga que extraer los recursos naturales de nuestro medio ambiente para procesarlo con energía y luego verter los residuos en el medio ambiente con el considerable impacto ecológico que ello supone. ¿Por qué no crear puestos de trabajo que lo que hagan es efectivamente trabajar para reparar los productos electrónicos que entren en desperfecto, ¿no? También hablamos de mejorar los servicios de reciclaje. ¿Cuánto trabajo nos queda por hacer ahí todavía? Hablamos también de cuidado de los espacios urbanos. ¿Cuántos barrios abandonados tenemos en nuestras ciudades? Sobre todo los más marginales, se caen las fachadas, los pavimentos están levantados. En Madrid los árboles se caen y matan personas. Ahí hay muchísimo trabajo por realizar, necesitamos que mejoren todo ese tipo de servicios, incluso rehabilitación de vivienda. Tenemos viviendas en las cuales hasta un cuarto y un quinto piso ni siquiera hay un ascensor y para personas mayores eso se nota y mucho. Y lo que os decía de rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes energéticamente. Hay un déficit brutal en términos ecológicos, energéticos y económicos. Se pierde muchísimo dinero con todo ese tipo de viviendas que no están preparadas para que efectivamente tengan calor o frío en determinadas situaciones del año. Y fijaos que incluso todavía más allá, en actividades que normalmente no son consideradas economía, como por ejemplo actividades recreativas, actividades culturales. Estamos hablando de representaciones artísticas, representaciones musicales, representaciones de obras de teatro, de obras de poesía. Hablamos de competiciones deportivas, de todo tipo de acto cultural, que no nos podemos olvidar que no solo somos animales, somos seres humanos culturizados, que vivimos en sociedad y buscamos algo más allá que sobrevivir. Buscamos desarrollarnos como personas, ser más cultos, aprender, formarnos. Todo eso sigue siendo economía. ¿Por qué no poner a todas estas personas, que hoy día tenemos 5 millones y pico de personas desempleadas que quieren y pueden trabajar, y al mismo tiempo todo este trabajo por realizar para que vivamos al fin y al cabo mejor? Es decir, gente que quiere trabajar y al mismo tiempo mucho trabajo por realizar. Pues lo que se trata es de vincularlo simplemente. ¿Qué hace falta dinero? Pues recordad lo que os estaba diciendo. Es perfectamente factible. Hablamos de que generar muchísimos puestos de trabajo en torno a sociedades para que vivamos mejor.
Mirad un ejemplo que siempre pongo y que es muy tontorrón, al fin y al cabo. Lo vi en un anuncio de una compañía de telefonía móvil. Consistía en que en el metro de Madrid, que por cierto me parece el metro uno de los inventos más útiles, pero al mismo tiempo más tristes que hay, porque es al fin y al cabo algo subterráneo, oscuro, la gente no se relaciona entre sí, van todos sin mirarse, fila india, es un momento duro porque normalmente además se va a trabajar, y en esa situación, en ese contexto, llevaba a un humorista para que hiciera bromas y monólogos a la gente. Bueno, y la gente se desternillaba de risa en el anuncio, se puede ver. Y dije, joder, qué forma tan bonita de alegrarnos un momento que no es fácil y que es triste de por sí. Es un ejemplo tontorrón, pero fijaos que nos permite vivir mejor, que nos permite ser más felices. ¿Por qué no realizar trabajo para que efectivamente todos vivamos de esta forma mejor, ¿no? Otro ejemplo, en un municipio de Málaga que se llama Guaro, cada año se realiza durante 3 días una jornada que se llama la Luna Mora, que coincide con la luna llena, y lo que ocurre es que apagan todas las luces de la ciudad, de la localidad, rural, y ponen velas por toda la localidad, por todo el pueblo. Y al mismo tiempo realizan espectáculos de magia, espectáculos teatrales, espectáculos artísticos, y la ciudad, la localidad se llena de visitantes, de turistas. ¿Por qué? Porque es impresionante, es un espectáculo. ¿Y por qué limitarnos a hacerlo solo 3 días? ¿Os imagináis ciudades en las cuales se realicen representaciones artísticas, representaciones de espectáculos de magia, acontecimientos culturales, deportivos, etcétera, etcétera, durante buena parte del año? Pues lo que ocurriría, además de que viviríamos mejor, con mejores sonrisas por la calle, además tendríamos mayor afluencia de visitas, de turistas. La gente diría, oye, pues qué curioso es esto, que nos permite ir a una ciudad y que nos estén entreteniendo y divirtiendo durante buena parte del tiempo. En fin, estas son las dos cuestiones de las que os hablaba, que al fin y al cabo, cuando nos aproximamos de forma diferente, ya no nos parecen tan inalcanzables, ¿no? Pero fijaos, y esto es muy importante y quiero detenerme en ello, es la principal ventaja que tiene una propuesta de trabajo garantizado. Y es imaginar que llegamos a implantar un trabajo garantizado y por lo tanto todo ciudadano y ciudadana tiene siempre garantizado un puesto de trabajo por unas condiciones laborales determinadas, dignas, tiene que ser digna, por supuesto, un salario digno, unas condiciones de tiempo de trabajo digno, que nuestra propuesta, por cierto, es de 35 horas semanales, y nuestro salario que proponemos oscila entre 900 y 1.200 euros, que no es nada del otro mundo, no es nada muy elevado, pero te permite al menos tener un ingreso digno, y ahora os voy a explicar por qué no es más elevado. Imaginaos que existe ya esa posibilidad, y lo que ocurre es que si tú trabajas en el sector privado por un ingreso menor o en unas condiciones laborales inferiores que las que ofrece el trabajo garantizado, vas a tener la posibilidad de dirigirte a tu empresario, a tu empleador, y decirle, oye, o me mejoras las condiciones laborales, al menos hasta el mismo nivel que las que me ofrece el trabajo garantizado, o me voy. Y los empresarios necesitan que ese trabajo se realice, por lo tanto se verán entre la espada y la pared y se verán obligados a mejorar las condiciones laborales. Y fijaos que esto es muy importante porque hoy día estamos entrando, y llevamos tiempo entrando, en una economía caracterizada por un empleo precario. Y cuando hablo de empleo precario, me refiero a que hay inseguridad laboral, ingresos bajos, jornadas de trabajo maratonianas. Hoy día hay 3 millones de horas extraordinarias no pagadas cada semana en nuestra economía. Es decir, la explotación laboral nunca ha sido tan increíble, y fijaos lo que cambiaría las cosas con un trabajo garantizado en la cual todo trabajador súper explotado de esta forma podría decir, oye, mejórame las condiciones o me marcho. Fijaos el poder de negociación que se consigue de esta forma. Pero al mismo tiempo, pues efectivamente hay una desventaja. ¿Cuál es? Que no puedes poner un salario de 2.000 euros, por ejemplo, porque imaginaos que se estableciera un salario de 2.000 euros para el trabajo garantizado, y lo que ocurriría es que te estás dejando por debajo muchísimos empleos en el sector privado, muchos de los cuales no pueden, aunque quieran el empleador,
mejorar las condiciones salariales, porque vivimos en un contexto de economía internacional presionada por la globalización financiera y otro tipo de fenómenos en los que no me voy a detener, y por lo tanto nuestra intención con un trabajo garantizado no es desvirtuar y desequilibrar toda la economía privada, es decir, todo el sector privado, no. De hecho, el trabajo garantizado lo que intenta es llegar a aquellas personas que hoy día no tienen trabajo, no sustituir empleo privado por el empleo público. Y lo que intenta al mismo tiempo es mejorar las condiciones laborales de aquellos que están por debajo de lo que consideramos como sociedad un mínimo, un salario mínimo, unas condiciones mínimas, porque fijaos lo que os estoy diciendo, el salario mínimo hoy día se pone en un papel, en una ley, y dice 650 euros mensuales. Esto es el salario mínimo hoy día recogido en la legislación española, pero no lo cumple. ¿Por qué? Porque es un papel, ¿no? Es un número en un papel, es que no es nada más. Y sí, hay inspecciones de trabajo, algunas pillan, muchas no llegan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con un trabajo garantizado? Que ese número se convierte en realidad, porque efectivamente tienes en la realidad y no en un papel la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo que te garantiza ese salario mínimo. Por lo tanto, se convierte ese numerito en realidad y consigue efectivamente un poder de negociación muy importante para este tipo de trabajadores y al fin y al cabo para toda la clase obrera. Hoy día los trabajadores tienen miedo de perder su trabajo y están dispuestos a aceptar deterioro de sus condiciones laborales porque hay 5,5 millones de desempleados detrás llamando a la puerta porque quieren un empleo. Efectivamente las cosas cambiarían con un trabajo garantizado. Y fijaos en otra característica del trabajo garantizado, y es cuando la economía le va mal, ¿no? Y los empresarios pues empiezan a destruir empleo porque ya no les sale rentable contratar a trabajadores, lo que hacen es despedirlos. Y la economía privada iría reduciendo su volumen. Esto tiene un impacto importante en la economía porque cada vez hay menos dinero en circulación y por lo tanto se entra en recesión. Pero con un trabajo garantizado lo que ocurre es que todas estas personas que acaban siendo despedidas tienen la posibilidad de trabajar en el trabajo garantizado, lo que hace es que la bolsa de trabajadores garantizados aumente, de forma que compensa la caída, porque al mismo tiempo hay inyección de dinero, le están dando dinero a los trabajadores nuevos garantizados para que puedan ir a comprar, a consumir, etcétera, etcétera, y aumente. Y lo mismo, pero al revés, ocurre cuando efectivamente hay un auge de la economía. A la economía privada le va bien, empieza a contratar a nuevos trabajadores y de hecho los consigue directamente a través de la bolsa de trabajadores garantizados, porque ya no son un ejército de desempleados que no están mejorando sus condiciones, ni sus capacidades, ni sus conocimientos, sino que son un ejército de trabajadores garantizados que lo que hacen es estar trabajando y entonces van desarrollando nuevos conocimientos y van aprendiendo nuevas características y nuevas habilidades. Por lo tanto, las oficinas de desempleo se convertirían en oficinas de empleo y los empresarios que quisieran contratar irían directamente y dirían, ah, pues mira, esta persona, un ingeniero que está rehabilitando edificios para que sea más eficiente energéticamente, me parece que lo está haciendo genial, así que lo voy a contratar. O, fijaos otra cosa, que ese ingeniero diga, oye, pues esto me va bien, me monto mi propio negocio, me monto mi propia cooperativa, porque he estado aprendiendo, mucho mejor que estar en el desempleo sin aprender nada o casi nada, ¿no? Y fijaos además en otra característica importante del trabajo garantizado, es el Estado quien financia, es decir, el Estado como ente administrativo territorial más importante, superior, se encarga de remunerar los salarios de los trabajadores. Si tú eres un trabajador garantizado, tienes tu número de seguridad social asociado a tu cuenta bancaria y cuando realizas el trabajo directamente tus numeritos de la cuenta bancaria aumentan en la cuantía correspondiente, pero la gestión de las actividades se descentraliza. Es decir, el Estado financia, pero gestiona los municipios, las localidades y además con mecanismos de participación lo más democrática y lo más transparente posible para que todo ciudadano, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, pueda ir a ese ámbito de decisión y decir, oye, pues yo creo que hay que mejorar los servicios de educación en este instituto, en este sitio, o oye, yo creo que deberíamos cuidar nuestros bosques que aquí cada verano, cada cierto tiempo empiezan a arder y los tenemos que cuidar, no solo reforestar, sino intentar que no vuelvan a arder y que estén en buena situación. O, pues yo creo que deberíamos mejorar el barrio tal porque está que se cae y está hecho pedazos, etcétera, etcétera. Cualquier empresa, cualquier cooperativa, cualquier asociación de vecinos podría ir a este ámbito de decisión y decir, yo quiero y yo necesito y yo veo que hay necesidades que hay que cubrir.
Por lo tanto, son quienes mejor conocen los problemas de la Palma de Gran Canaria que los propios vecinos que viven en ella. De forma que, como decía, aunque el Estado financia, en realidad la gestión lo decide la gente. Fijaos que esto tiene también beneficios en términos ecológicos. ¿Por qué? Porque fijaos que todas las actividades, las que os estaba mencionando, no son intensivas en recursos naturales ni en utilización de la energía. Son servicios fundamentalmente que uno hace de persona a persona. Cantar no tiene un impacto medioambiental grave, ninguno de hecho. Cuidar a un niño tampoco, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, como tu puesto de trabajo está cercano al lugar de residencia, porque como se hace de forma local, lo que consigue es que se eviten desplazamientos absurdos, como hoy día ocurre, que hay personas que se desplazan durante 2 o 3 horas, ellos solo en el coche, para ir al puesto de trabajo. Eso es una aberración en términos ecológicos y energéticos. Y al mismo tiempo también se ayuda en la corrección de la desigualdad de género. ¿Por qué? Obviamente no se soluciona, pero sí se ayuda. ¿Por qué? Porque todas esas actividades que se realizan hoy día en el ámbito privado, mayoritariamente por mujeres, pasarían a ser responsabilidad en buena parte de la sociedad, del ámbito público. Y trabajos que hoy día realizan mayoritariamente mujeres, no se trata de que las sigan realizando aunque estén cobrando dinero. Se trata de repartir de forma solidaria y colectiva todo ese tipo de trabajo entre hombres y mujeres, de forma que se contribuye a reducir la desigualdad de género. Y ya por último, para entrar en la parte final de mi exposición, desde nuestra propuesta, la idea no es generar 5,5 millones de desempleados en el trabajo garantizado, ¿no? de empleos en el trabajo garantizado. Eso no tiene sentido. Lo que se trata es de hacerlo progresivamente por una serie de razones. La primera es, por ejemplo, en el primer año creas 1 millón de puestos de trabajo garantizados, en las condiciones laborales en las que me estaba refiriendo antes. Y así te permite pues, ver efectivamente en qué cosas te estás equivocando, qué cosas has aceptado, qué cosas están saliendo bien, qué cosas se pueden mejorar, cambiar, eliminar, porque a lo mejor son una barbaridad, y así ir mejorando pues, la propia propuesta a medida que se va realizando y se va llevando a cabo. Y la segunda razón es que como tú ya estás dando dinero a gente que lo necesita y que hoy día no tiene ningún tipo de ingreso, lo que consigues es que estas personas puedan consumir en sus comercios de barrio, sus tiendas, etcétera, etcétera. Y así que los empresarios pues, digan, oye, pues hay más empresarios, autónomos, empleadores, digan, oye, pues me vienen nuevos clientes, lo que voy a hacer es contratar a nuevos trabajadores porque necesito venderles más. De forma que efectivamente, incluso en el sector privado, se irían generando puestos de trabajo. De hecho, en nuestra propuesta es 1 millón de puestos de trabajo garantizados que permitirían que en un año se generaran en torno a 200.000 y 300.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y esto es una estimación, os aseguro, que muy modesta, porque hemos utilizado los indicadores que nos ofrecen hoy día las fuentes de información estadística, que efectivamente hoy día vivimos en unas condiciones económicas, macroeconómicas, que además permiten y favorecen la contratación en este sentido. Por lo tanto, y con esto termino, efectivamente lo que se trata de hacer es empezar y generar un camino que es el del trabajo garantizado para al mismo tiempo que estás sacando de una situación de extrema necesidad a muchísimas personas, estés permitiendo que todas estas personas se integren en la sociedad, participen en la vida laboral, participen en la vida política, participen en la vida pública y mejorar, por lo tanto, su situación, su bienestar, al mismo tiempo que está satisfaciendo necesidades económicas, sociales, ecológicas, culturales, filosóficas, musicales, etcétera, etcétera. Es decir, estás haciendo que la población en general viva mejor. Y efectivamente es una propuesta ambiciosa, pero que te permite también ir generando conciencia colectiva. Y esto es muy importante, conciencia de que lo público es importante y valioso. Por ejemplo, en España tenemos una sanidad pública que con todos sus defectos funciona relativamente bien, llega a casi todas las personas, hoy día no llega desgraciadamente, y por lo tanto, incluso gente de derecha, reconocidamente de derecha, salen a la calle a defender la sanidad pública, porque la han vivido, la han sufrido, la han tocado, la han padecido, y han dicho, oye, esto
merece la pena. Aunque sea público, aunque sea considerado de izquierda, ellos saben que merece la pena. En cambio, en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos no ocurre lo mismo, porque no funciona de la misma forma. Con esto quiero decir que a medida que se va desarrollando el trabajo garantizado, estás fortaleciendo lo público, estás haciendo ver que el cuidado de los niños es importante, que el cuidado del medio ambiente es importante, que generar actividades que vayan en beneficio social, incluso cultural, incluso recreativo y de ocio es importante, y hacer que efectivamente a medio y largo plazo las personas de derecha, de izquierda, de lo que sea, puedan llegar a concienciarse de que eso es importante y que por lo tanto merecen la pena luchar por ello.